Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, divagantes de la historia? Les saluda desde la casa del Risco Leo Báez, Víctor Pedroso, otra vez en un programa más de divagando por la historia. pidiendo una disculpa porque pues por estos trágicos eventos el 19 de septiembre pasado, Sí, fue considerando que para nuestro nosotros. estudio está en zona de desastre, aunque No hubo daños significativos, pero alrededor sí se puso muy fea la cosa. el estudio amarillo y azul de divagando por la historia pues está en zona de damnificados, entonces Hoy los damos. A propósito, les queremos agradecer a la administración de Casa del Risco, a la licenciada Marina, que nos haya permitido grabar desde este bellísimo museo. Muchas gracias. Además, es un museo muy significativo porque tiene una vista directa a la Plaza de San Jacinto, que tiene que ver con lo último que estuvimos platicando con la toma de la Ciudad de México, puesto que aquí en la Plaza de San Jacinto estuvo la prisión militar de los Estados Unidos durante la guerra con México, en las operaciones en el Valle de México. Así es. Y aquí en la plaza se colgaron a los primeros 18 patricios por los delitos de rebelión y deserción. Deserción, así es. Okay. No traición. Entonces, traición, sí. No, Sí, jamás juraron. Jamás. Sí los acusaron. Bueno. Bueno. Yo no dije que tuvieran razón, dije que los acusaron. Bueno. Pues no la sé. acusación se hizo, pero traidores no eran, nunca juraron lealtad a la bandera. Bueno. Pues no sé, pero con todo el que Scott trató de evitar esto, los demás, los miembros del Consejo Mira, Scott en ese sentido era muy ambivalente. ¿Por qué? Porque si bien Scott era un amante de la ley, de aplicación a rajatabla de la misma, también esa aplicación a rajatabla necesitaba de una defensa hacia los acusados. Y él era abogado, y era muy buen abogado, y liberó a más de 3 de la horca, de los mismos patricios. Pero aún así, los que liberó de la horca tampoco tuvieron un muy buen final, porque los mataron con la de nadie. Nadie de los patricios después lo pasó bien, nadie. Ni el mismo Riley, que después tuvo un futuro incierto después de la guerra, nadie sabe realmente qué pasó con él. Generalmente se narra que se quedó en México, pero ya nadie sabe. Pues hay narraciones de que se quedó en Veracruz, hay narraciones que se fue a vivir a la Sierra de la Huasteca, que se fue a vivir a Estados Unidos, inclusive hay quienes dicen que se regresó a Irlanda. Go you to know. Ya sabes. Bueno, entonces, las operaciones después de Padierna van envolviendo a la Ciudad de México por el sur, ¿no? Déjalo encima de eso. Y toman Churubusco, después de que toman prisioneros a los patricios y a otros santos mexicanos en Churubusco, se vienen para acá. Aquí los encarcelan, donde está la placa conmemorativa. Nos acaban de decir que allí estaba la cárcel, ¿no? Y de ahí salieron el patíbulo aquí en la Plaza de Santo Domingo. Los castigos, San Jacinto. No, hombre, se me cruzaron los años. Editamos, ya no pasa nada. Después se llevó a cabo la batalla de Molino del Rey, que fue la batalla principal donde finalmente cayó la Ciudad de México. Bueno, no fue la batalla que abre la Ciudad de México. Van a estar todavía San Cosme, Chapultepec y Belém. Sí, pero aún así... Y Belém, a mi gusto, es la última. Después viene la resistencia. San Cosme, para mí, pero bueno, es cuestión de opinión. Sí. Chapultepec fue operación de policía inglesa, no fue grande. Así. No fue la operación. San Blas puso una presencia bastante interesante, ¿no? Aunque las fuerzas norteamericanas ya para aquel entonces eran superiores a las mexicanas al nivel de casi el 3-1. No, y deja tú eso, aparte, pues venían muy motivadas porque no había manera de que los pudieran haber detenido. Bueno, después de que arrosan en Molino del Rey y se apoderan de la fábrica de pólvora y de harina, es que en México se confundieron de sacos y hubo una explosión. Hubo una explosión, así es. Hacer pan. Pues no sé. Se equivocaron de sacos. Lo metieron al horno. Entonces, lo cual puede ser plausible, no lo duden. Está haciendo topadas. Es muy evidente la diferencia entre la pólvora y la harina, ¿no? Sí, pero la gente es suficientemente bruta. No. Acuérdate que... Mira, yo todavía creería más
que en el afán de que con los gringos no se quedaran con el molino, destruirlo. Sí, pero te estás poniendo muy heroico. Yo me estoy poniendo conociendo el género humano. O sea, creo que puede haber sido una cuestión Y plausible. yo te preguntaría entonces por qué no ocurrió durante los 300 años que había estado ahí el molino. Siempre hay algo, siempre hay algo No sé. Lo que tú estás haciendo es realmente. Sí, pues estoy diciendo una barbaridad para Pues sí. animar la plática. No. ¿Para qué te enojes? Toman Chapultepec, toman Belén, toman Llegan al Zócalo. llegan al Zócalo, ¿no? El 15 de septiembre. Para acabarla de Así es, como la ironía fuera más deliciosa. Entran los americanos, toman Palacio Nacional, hay una resistencia civil, agarran a pedradas al ejército, el cual tiene instrucciones de no disparar contra la población civil en ese momento. Se repliegan y entonces, ¿quién era el comandante que había quedado en Twix. Twix Y luego Franklin Pierce. entra en contacto con la población civil y les dicen que si no paran, entonces van a cañonear la ciudad. La resistencia civil se va a mudar a Tlatelolco, cosa que a los americanos ya no les va a importar porque ya no van a entrar a esa parte de la ciudad, ¿no? Sí, y finalmente pues, se quedaron entre Tlatelolco y Tepito. Y ahí siguen resistiendo. Porque es dentro de la civilización, pero ahí no siguen resistiendo. Pues te diré, luego los adelantos civilizatorios entran precisamente por esa parte de la ciudad. Sí, especialmente durante los 70s, 80s con la política de puertas efectivamente, ¿no? Bueno, la cuestión es que finalmente, mientras todo esto ocurre, el gobierno mexicano demostrando un lujo de valor a toda prueba, salió pitando para Querétaro. Y lo más terrible de todo es que los gobernadores de la Ciudad de México van a ofrecer una cena a los vencedores en el Desierto de los Leones. Siendo además todos del Partido Liberal, para acabarla. De hecho, en esa infame comida en el Desierto de los Leones, Miguel Lerdo de Tejada propone al general Scott que se queden con México. Con todo México. Scott no responde nada porque era un tipo muy institucional, porque sabía que eso lo tenía que hacer a través del Congreso, y deja esto a manos de Mr. Nicholas Trist, que es el plenipotenciario para la negociación. Y las negociaciones de guerra se trasladan a la villa de Guadalupe Hidalgo, o sea, a la villa, o sea, junto a la Virgencita, para acabarla de amolar. La guerra con los Estados Unidos es un monumento a las ironías más es una guerra muy cruel en el sentido irónico, ¿no? El hermano mayor invadiendo a un vecino débil, desordenado, que no tiene la menor oportunidad de la defensa, ¿no? Bajo una excusa vil, mentirosa, ¿no? La guerra con Estados Unidos fue quizá hasta mediados del siglo XX la guerra más injusta que haya habido. Lo curioso del asunto es que Marx dijo que estaba bien. Marx estaba muy a favor de los americanos. Él amaba el hecho de que Estados Unidos, él los veía como el avance civilizatorio y a los mexicanos nos calificaba de semisalvajes. Sí, y eso que estaba de buenas, porque cuando estaba de malas le quitaba el semi. De hecho sí. Entonces Karl Marx era el Trump del siglo XIX para con nosotros, no nos quería. Bueno, creo que nadie nos quería en ese entonces. Es increíble, por ejemplo, en las negociaciones. No, los ingleses sí. Bueno, nada más para decirle la maldad de España y Estados Unidos, Inglaterra nos apoyó mucho en ese tiempo. Y aún así, Inglaterra lo único que nos vendió fueron fusiles Brown Bess, que ya estaban más fuera de... Eran buenos fusiles, como ya lo habíamos comentado. Sí, pero ya estaban fuera de... Pero no, sí funcionaban, pero los avances tecnológicos que traían los americanos eran muy superiores a los Brown Bess. Entonces, de ahí inician las negociaciones por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, hubo un momento en que el negociador por parte de los Estados Unidos fue Mr. Nicholas Trist. Trist creo que fue alguien, si lo vemos con buenos ojos, hizo más por México como negociador a favor de los Estados Unidos que los mismos negociadores mexicanos. Los negociadores mexicanos no sabían qué negociar ni qué hacer. Trist dictó el tratado y
hizo un comentario bastante feo, pero pues ha sido uno de los comentarios más sensatos que se le puede ocurrir. Cuando a Trist le ofrecen que se quede con más territorio mexicano, Trist respondió con triste ironía, con una frase demoledora: ¿qué vamos a hacer con 5 millones de indios muertos de hambre que no sirven para nada? Por eso la frontera de México quedó en el río. No, y encima, por parte del Congreso, tomando una vez en cuenta que la guerra era muy impopular, el plan original de los Estados Unidos de México, ya habiendo vencido totalmente a su vecino del sur, si bien no era su plan quedarse con todo, sí planeaban quedarse con Durango, Sonora, Chihuahua y la Baja California. Y gracias a un senador cuyo nombre desgraciadamente hoy se me escapa la memoria, decide que es un poquito demasiado abusivo. Entonces pone como segundo límite hacia el norte el río Gila y su paralelo hacia el oeste. Exacto. Que será una frontera efímera. Que sería una frontera que duraría poco en realidad. Duró 5 años nada más. Así es. Después Estados Unidos se daría cuenta que el territorio del Gila hacia el sur es por donde ellos necesitaban pasar con el tren. Entonces le van a proponer amistosamente a México, porque si no copelas cuellos y la venta de la mesilla. La venta de la mesilla. El territorio se llama la mesilla y es la famosa compra Gadsden, que fue el negociador por Estados Unidos contra don Antonio López de Santana en su último y peor etapa de gobierno. Una tercera parte de Sonora va a ser vendida, ¿no? Se pierde el territorio de Gila, de la mesilla. Y el dinero nunca va a aparecer. No. Se lo comió la revolución de Yucatán. Bueno, entonces, después de este triste episodio, que en esto no sé si, bueno, tú no vas a estar de acuerdo, pero para mi gusto, Estados Unidos en este caso, y muchos otros, va a ser el primer caso de muchos en el cual va a ser culpable de abusar, ¿no?, de sus fuerzas armadas para conquistar materialmente algunas cosas que requiere, y no se va a dar con tientas ni eventos. Y curiosamente esa conquista fue un regalo envenenado para los Estados Unidos. Sí, porque muchos de los estados, la conquista de Texas había logrado lo que ellos querían: tener más territorio esclavista y tener más votos esclavistas. De hecho, es una guerra promovida por el Partido Demócrata, pero tal vez es tan impopular la guerra y tan malo es el gobierno de Polk, que a pesar de haber ganado la guerra, Polk no fue reelecto y queda como presidente Zachary Taylor. El general Taylor. De hecho, Polk afortunadamente muere en los pocos meses de que deja la presidencia. Y Taylor tuvo un fin parecido. Taylor duró como presidente poco menos de año y medio. Es que también ya estaba grande. No, y también le dio una diarrea que se le fue el alma por un hoyo. Se murió. Asumió ahí la presidencia el vicepresidente Millard Fillmore. Y después entró como presidente el general Franklin Pierce, que había sido gobernador de la Ciudad de México durante la ocupación. Y ahí es donde empieza el regalo envenenado que fueron los territorios mexicanos. El problema esencial del territorio mexicano es que fue para la expansión del esclavismo. Originalmente también. ¿Por qué? Porque Estados Unidos jugaba en el Senado porque tenía que haber paridad entre estados esclavistas y estados libres. El problema fue que Texas sí fue esclavista, pero los restantes territorios, los territorios de Arizona no quisieron ser esclavistas. California se pobló casi de inmediato y se volvió un estado libre. Así es. La cuestión de por qué California no se vuelve esclavista es San Francisco. Después de que México pierde los territorios, se descubren grandes yacimientos de oro en la zona de la bahía de San Francisco. Y el pueblo de Hierbabuena se transforma en el pueblo de San Francisco, en la ciudad de San Francisco, la cual se va a poblar de gente libre, ¿no? Los esclavistas no van a tener lugar ahí porque todo California, promovido sobre todo por San Francisco, se va a poblar de gente que es libre, y entre ellos va a haber muchos inmigrantes, chinos, mexicanos, chilenos, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Pero quienes no van a ir hacia el oeste van a ser los esclavos, ¿no? Los esclavos van a ser confinados precisamente a las zonas del este, ¿no? Donde ya del sureste, donde ya no se van a mover. Hay algo muy curioso con el esclavismo en Estados Unidos. El esclavismo realmente empieza en Estados Unidos en 1619 con la llegada del primer embarque de esclavos negros que trajeron colonos holandeses y que empezaron a vender en la zona de Virginia.
debido al tabaco, a la explotación del tabaco. A la explotación del tabaco. El sur se empieza a poblar de gran cantidad de esclavos negros y finalmente George Washington, en uno de sus actos de gobierno, decretó la prohibición de seguir importando esclavos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La población esclava es movida a alta reproducción y aún así se seguía contrabandeando esclavos principalmente. Ilegalmente. Así es. Principalmente. Pero era tolerado. Igual que el esclavismo en Texas, en territorio mexicano, el esclavismo no era permitido, no estaba prohibido, pero era tolerado gracias a la corrupción. Estaba prohibido la importación, o sea, los contrabandeaban, pero no el esclavismo. El Estado la persona como esclavo estaba prohibido. Bueno, cuando Texas era mexicano. Cuando Texas era mexicano. Pero después, cuando lo toman los americanos, los tejanos, importar esclavos está prohibido, pero no está prohibido el esclavismo en sí. Y aún así, Texas durante toda la época que fue nación independiente importó muchísimos esclavos. Importó en lo posible esclavos, porque tenía un gran problema. A partir de 1805, Gran Bretaña decide oponerse al esclavismo y la Royal Navy se dedicó a cazar y destruir a todos los fuertes y puntos fuertes de importación de esclavos en África y a cazar a los buques negreros. Así es, pero curiosamente le van a dar una concesión a los portugueses. Los portugueses van a ser los eternos protegidos de los ingleses y los ingleses van a cazar implacablemente a los franceses, a los holandeses, sobre todo, a los americanos, ¿no? También los van a cazar de una forma feroz, pero los portugueses los van a tolerar. Durante un tiempo, después de hacia 1840, los ingleses bombardearon las factorías portuguesas en África para impedir el tráfico de esclavos a Brasil. Y Brasil va a ser el último estado americano, no sé si del mundo, no sé si del americano, que va a abolir la esclavitud. En 1888. Sí. Bueno, la historia aquí es que el esclavismo estadounidense hay cosas muy particulares. Una, el esclavismo negro en América sobre todo las zonas controladas por españoles y portugueses y las Antillas era la historia de rebeliones constantes de esclavos que terminaban muy mal para los esclavos. La primera fue en los ingenios de Don Diego Colón, si te suena el nombre, que era el hijo de Don Cristóbal. Fue la primera rebelión negra en América. Y después, durante toda la época de la colonia, estamos hablando de siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, los levantamientos de esclavos de esclavos negros en toda América fue una constante. Y sin embargo, en territorio actual de los Estados Unidos no ocurrió nada parecido. Es que allá tomaron ciertas medidas precautorias. Entre ellas, la siguiente: no permitían que gente de la misma tribu se quedaran juntos. Siempre los separaban. ¿Por qué? Porque no compartían la misma lengua. Entonces tenían que hablar por fuerza el inglés. Y así, hablando inglés, los amos se podían enterar si había algún tipo de conspiraciones, cosa que no ocurrió en América Latina. Otra cosa que promovió mucho la paz en los cultivos norteamericanos y no latinoamericanos fue un control total de la población e inclusive un dominio psicológico sobre los pobres esclavos que los destruían moralmente. Sí, entonces el esclavismo en Estados Unidos empieza a ser mal visto a partir de las campañas antiesclavistas británicas, porque además los británicos entendieron que los esclavos que los esclavos no valía la pena la esclavitud, no por razones humanitarias, lo entendieron de forma económica. De forma económica. Salía mejor que les pagaran un sueldo a que los mantuvieran como esclavos. Era mucho más redituable finalmente. Darle un salario y que él se arreglara por su cuenta, ¿no? Que tenerlo, pagar sus medicinas, estadía, comidas, etcétera, etcétera. Lo pusiste como viaje turístico. Casi. Entonces, pero en México también va a ocurrir otro fenómeno antes de la abolición de la esclavitud, y es la rebelión de Yanga. Yanga es este negro cimarrón que va con éxito a enfrentarse a las fuerzas novohispanas. Sí, a fines del siglo XVI. Y establece en Veracruz, en San Lorenzo de los Negros, la primera y única población libre, ¿no? Sí, que se las concedió el virrey Luis de Velasco negociando con ellos.
Y uno de los tratos era que para que San Lorenzo de los Negros fuera libre, era que no aceptaran a más negros y marrones, cosa que no cumplieron. Y al momento en que los españoles ven que existe la posibilidad de que su negro escape y se vaya a hacer libre a San Lorenzo de los Negros y no pueda hacer nada al respecto, va a desalentar la importación de esclavos hacia la América septentrional, hacia México. Porque aparte las poblaciones eran más grandes. Finalmente, los esclavos negros entraron a América para sustituir población. Así es. Hemos de recordar que después de la hecatombe biológica que ocurre después de la conquista, hay una merma poblacional terrible. Sin embargo, la importación de negros se va a menguar por la rebelión de Yanga y por la posibilidad de que los esclavos cobren su libertad. Entonces, es por ello que nosotros en México no tenemos la expansión de sangre negra que existe en el resto de América. De hecho, además, los españoles fueron muy negligentes en México en la cuestión de esclavos. La verdad es que no les interesa. Eran pocos y los dejaban vivir libres mientras pagaran tributos y siguieran. Y así es. Entonces, quizás de los lugares donde no hay esa densidad negra es México, Argentina y Uruguay. Y en Uruguay y en Argentina, lo que pasa es que Uruguay está muchos años pegado a Brasil. A Brasil, ellos van a cobrar su independencia no de España, sino de Brasil. De hecho, existe el dato curioso de que la única selección que tenía negros era la uruguaya. Exacto. ¿No? Entonces, pero la razón por la cual, por ejemplo, Argentina no tiene gran cantidad de negros es porque hubo una epidemia, juntaron a toda la gente infectada, entre ellos su gran mayoría, los esclavos negros, en San Telmo. Y desgraciadamente la enfermedad arrasó con casi todos y es por ello que la población negra en Argentina es también tan escasa. Sí, en Chile también la población negra es muy escasa. Cosa que en Perú no. No, en Perú florecieron mucho. Pero porque en todas partes. Porque la población indígena no soportaba vivir en la costa. Entonces trajeron mucho esclavo negro a Perú. Básicamente toda América, todo el Caribe tiene una población negra importante. Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, obviamente Brasil. Van a ser. Porque Paraguay no tiene gran cosa. No, porque el desarrollo de Paraguay va a ser un desarrollo medio raro ahí en la historia americana. Igual hablaremos de ello. Y Bolivia pues no aguantaban las alturas. No aguantaban las alturas, exacto. No aguantaban las alturas de por allá, pero en Estados Unidos la población negra aún teniendo estas particularidades de que no fue una población levantista en sí misma, empezó a haber campañas constantes contra la esclavitud. Entre ellas, la mayor y la más importante fue la publicación de una novela, La cabaña del tío Tom, de la señora Harriet Beecher Stowe, que pues narró todas las circunstancias de la vida de los esclavos negros en el sur de los Estados Unidos, y también libros que fueron contemporáneos, por ejemplo, 12 años de esclavo, Salomon Burke. Que la película que sacaron recientemente es... yo no he leído el libro, pero si el libro es, como supongo, más detallado, como dijeron los cubanos, tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras, así es, ¿no? Está realizada también por Lupita Nyong'o, una excelente actriz mexicana. No, Tanzania. ¿Tanzano-mexicana? ¿Es Tanzania o Kenia? Creo que es keniata mexicana. Y es mexicano por casualidad, pues su papá era diplomático aquí y aquí nació. Sí, Entonces, la situación de la esclavitud con el sur fue su bandera. De hecho, causó una serie de crisis muy importantes, sobre todo en la zona de Missouri y Kansas. Es que los esclavos, en lugar de rebelarse, escapaban, ¿no? Y inclusive hubo organizaciones, hermandades dedicadas a sacar a los negros de las zonas esclavistas para mandarlos a Canadá. Pero también a México, en México quizá va a pasar muy desapercibido, pero los negros moscogos de Coahuila son descendientes directos de estos esclavos que escapan del esclavismo norteamericano para refugiarse en México. Y otra cuestión también, el compromiso de Kansas y la casi guerra civil que se desata en Missouri, previo a la guerra civil con Estados Unidos,
fue precisamente por la necesidad que tenían los estados esclavistas de recuperar poder en el Senado, porque empezaron a formarse estados, más estados libres que esclavistas. El compromiso de Kansas fue un desastre, porque finalmente Kansas se volvió un estado libre y estuvo a punto pero se logró a tiros Kansas, y Missouri por ahí también fue lo mismo. Ahora, aquí las situaciones hubo intentos de rebelión en el sur. Ahora se me fue el nombre de esta persona que fue reprimida por Robert Hill, que trató de tomar arsenales y armar negros para levantarse en armas, no lo logró en los prolegómenos de la guerra civil. Después de que el general Pierce sale como presidente, entra un personaje muy extraño como presidente de los Estados Unidos, James Buchanan. Buchanan es el único presidente soltero de la historia de los Estados Unidos y todo el mundo sospecha que era gay. ¿No crees? ¿El Bucanas? El Bucanas. El Bucanas. Pero Buchanan deja que todo se le pudre en las manos. Cuando los mismos senadores y el mismo Congreso le exigía acción para poner en orden, empieza a tener Buchanan problemas y se genera con la elección de Buchanan el nacimiento del Grand Old Party de los Estados Unidos, el otro gran partido político de los Estados Unidos que a la fecha sigue siendo el Partido Republicano, que hace una primera campaña bastante mala contra Buchanan. Buchanan es demócrata y gana Buchanan. Pero mientras todo esto pasa, se va formando en Illinois un político local de formación autodidacta que ejercía de abogado, no se le pedía título en ese entonces, o sea, no era la Universidad de Santo Domingo. No era necesario. Pero que va a ser reconocido por su gran honestidad. Y por su gran capacidad oratoria. Y también por su capacidad, bueno, por su gran intento de llegar a acuerdos. De ahí que sea el primer presidente realmente del oeste de los Estados Unidos, es Abraham Lincoln. Lincoln es el presidente de los Estados Unidos. Así es. Washington puede ser el fundador, pero el presidente. Washington va a tener dos cosas bien importantes. Aparte de conseguir la libertad. Pero es el fundador. Así es. Pero también va a establecer con un solo acto el futuro de Estados Unidos de una forma muy interesante. Él pudo haberse quedado como dictador latinoamericano por siempre, como en el fue reelecto y se fue. ¿no? Tomando como figura a Cincinato, una figura de la República Romana, que fue llamado para salvar a la República, fue nombrado dictador y cuando termina su campaña por 9 días, Cincinato deja la dictadura y se regresa al campo. Tomando esta figura de Cincinato, Washington deja la presidencia y se va a la vida privada y en su honor se funda la ciudad de Cincinnati. Bueno, Lincoln empieza a demostrar que es un político fuera de serie, no solo porque llega al Congreso como representante durante la guerra con los Estados Unidos, por México, es el único que oficialmente la condena. Y posteriormente Lincoln va a tener una época en que trata de ser senador por Illinois, no lo logra, trata de ser gobernador de Illinois, no lo logra, y finalmente se une al Partido Republicano. En el Partido Republicano Lincoln empieza a tener grandes éxitos, y entre ellos se vuelve una figura nacional cuando entra en una serie de debates contra Stephen Douglas, que era el otro gran político demócrata en Estados Unidos, y en 3 debates Lincoln lo acaba. Y es donde empiezan a poner en claro las ideas de lo que tiene Lincoln. Que son las ideas de un liberalismo humanitario. Exacto. Pero pues evidentemente como los republicanos su plataforma esencial era el antiesclavismo, los estados del sur dicen, si gana un republicano nos separamos. Y la primera que lo propone es Carolina del Sur. Ahora, cabe mencionar que para fines prácticos, la única razón por la cual los estados del sur traicionan a la Unión es el esclavismo. Van a poner como excusa, y esto es algo interesante porque con las actuales retiros de las figuras confederadas en estatuas y banderas confederadas. Me parece una estupidez, pero bueno. ¿Por qué? Ahorita te explico. Bueno. Eso te lo voy a explicar después. Bueno. Me parece a mí una estupidez porque es
jugarle a que ahora somos políticamente correctos y te peleas con la historia cuando ya está No, hecha. no te peleas con la Me historia, parece una simplemente, idiotez. simplemente Pero la, bueno. la recolocas donde debe de estar. Es que ahí estás traicionando el legado de Lincoln y te voy a decir por qué. A ver. Pero nos vamos a Bueno, el chiste es que lo vamos a platicar. el hecho es que ellos van a poner como excusa la soberanía de los estados. Exacto. Desde muchos años atrás hubo una serie de debates judiciales en Estados Unidos sobre qué pesaba más, la voluntad de los estados o la voluntad de la Unión. Y entonces, como el punto esencial era la esclavitud, si un estado se proclamaba esclavista, no podías bajo ninguna circunstancia la Unión obligarlo a lo contrario. Lincoln considera que esto es una verdadera barbaridad. Entonces Lincoln, de una manera impresionante, gana la presidencia contra Stephen Douglas, precisamente. Así es, y precisamente en esa serie de debates, ¿no? Que los demócratas ven que peligra el estilo de vida esclavista y comienzan a organizarse y a conspirar para separarse de la Unión. Tan es así que el primer estado que se separa es Carolina del Sur, y posteriormente seguido por los demás estados, por una serie de estados. Que van a ser 15, si no me recuerdo. 13, creo. A ver, ahorita los contamos. Pero la situación es que ellos dicen, si gana Lincoln, nos declaramos la secesión. Podemos decirlo esto con acento catalán, ¿no, verdad? Pero mira, total. Bueno, La secesión. la secesión. A veces con catalán es un japonés que cree que habla francés. Bueno, pero la cosa es que Lincoln gana las elecciones y Carolina del Sur se separa. Y se van separando los demás estados. Se separa después Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Texas, Louisiana, Texas, Tennessee, Carolina del Sur, Carolina del Norte y finalmente Virginia. Ahora, hay estados esclavistas que no se separan de la Unión. no. Entonces está Kentucky, Kentucky y Mississippi, no. Kentucky, Maryland y Delaware no se separan. No se separan. Siendo esclavistas, No se se quedan van a quedar dentro de la Unión. Y esto es bien interesante porque si lo tomamos desde el punto de vista de las traiciones, Texas habría traicionado a España, Texas traicionó a México, Texas traicionó a Texas al unirse a Estados Unidos, Texas traiciona a Estados Unidos a hacerse confederado y traiciona a la confederación para regresar a la Unión de los Estados Unidos. El hecho de que haya abandonado la confederación para regresar a la Unión es una traición. Es que ya para esas épocas ya no había confederación, ya eran territorios ocupados. Pero bueno, lo vamos a ver. Calma. Esto causa que las fuerzas de Carolina del Sur amenacen y deciden tomar los fuertes establecidos por el ejército de los Estados Unidos en sus costas, particularmente el fuerte Sumter. Y que es donde se da la chispa. Otro asunto que va a ser bien ríspido es que las capitales, Washington DC y Charlottesville, Richmond, tienes toda la razón, Richmond, están apenas a 130 kilómetros la una de la otra. O sea, es así como si se declarara la guerra entre México y Puebla. Así es. A esa distancia. Así es, se funda México del Sur y la capital es Puebla. Sí, no, pero como es Puebla, no sería la provincia de Puebla. La provincia, sí. Bueno, Los Estados Unidos de Occidente. De comunidad autónoma de Occidente, de la América Septentrional. Bueno, la situación es que con el ataque y la toma del fuerte Sumter y la asunción de Lincoln como presidente se desata la guerra civil en Estados Unidos. Que también, nosotros la conocemos como guerra de secesión y ellos la conocen como una guerra civil. La guerra civil, sí. Exacto. Que es, por cierto, la guerra que a la fecha le ha costado más vidas en su largo historial de guerras a Estados Unidos. Exacto. Ahora, ahí hay algo muy interesante, y eso sí te lo voy a platicar. La guerra civil de los Estados Unidos está considerada como la última guerra antigua y la primera guerra moderna. Sí. Porque es la última guerra de caballeros, porque cosa verdaderamente fuera de lo normal fue que decidieron que la mayor parte del Estado Mayor y generales de Estados Unidos, que eran sureños, se pasaron a la Confederación y sin consecuencias.
Beauregard, No, pero es que todo- de la lista de generales Beauregard, confederados. Jackson, Johnston, todos los demás, todos pasaron al lado de los confederados y no tuvieron esas consecuencias. Lo increíble del asunto es que pues, era una deserción y los dejaron. Fue la última guerra de caballeros, decían. Bueno, y también las tácticas que se practicaban ahí todavía eran napoleónicas, ¿sí? De la formación de la escuadra, ¿no? Que obedecía las formaciones de cerrado y no existían las operaciones de abierto. Es decir, los disparos a discreción, el camuflaje, bla, bla, bla. Eso se va a desarrollar conforme esta guerra en particular se va desarrollando. Y sobre todo empiezan a aparecer las armas de repetición a gran escala. Así es, los buques hechos ya de hierro, dejan de lado los barcos de madera. Los acorazados empiezan a circular en el mar. Así es, los primeros experimentos de submarinos ocurren en la Guerra Civil Estadounidense. Sí, tal es así que se llama Farragut, que es el comandante naval de los Estados Unidos, David Farragut, más bien el Farragut, porque su papá era catalán. Ah, mira, no sabía. Era catalán, el almirante Farragut. Hablando de los dichosos de hoy. Bueno. Pero lo simpático, bueno, no simpático, una guerra como puede ser simpática. Es una guerra simpática. Lo curioso del asunto es que la Unión, o los Estados Libres, apiñados alrededor de Lincoln, deciden conceder el mando supremo del ejército a un viejo conocido de nosotros, Así es. a Winfield Scott. Pero ya Scott es un hombre muy viejo, está ya muy viejo, muy acabado. Y Scott lo único que les deja es el plan maestro de la guerra y se va a retirarse a morir a West Point. Y Es entonces el famoso plan Anaconda, que es vamos a rodear a la Confederación y la vamos a estrangular. Y era un plan muy bueno porque tenía toda la razón del mundo. Toda la industria estaba del lado de Estados Unidos. Así es. Y la materia prima, los raw materials, estaban del lado sureño. Pero con el bloqueo que hacen muy efectivamente los estados de la Unión, le impiden la importación de armas, ¿no? Inclusive hasta de nuevos soldados, de mercenarios, por parte de la Confederación. Y esto los va a debilitar muchísimo. Soldado que se les muere es soldado que no pueden restituir. O que queda mutilado. Así es, ¿no? Entonces queda inutilizado y no hay forma de cubrir ese hueco. Aquí lo interesante también es que la guerra se desarrolla en dos teatros principales. Los alrededores entre el escenario principal para muchos es entre los estuarios de los ríos que llevan a Richmond, Washington, toda esa zona de Virginia, entre Virginia, Maryland y parte de Pensilvania es uno de los teatros principales, en donde la Unión siempre estaba llevándolas de perder, porque aparte pues, los confederados tenían mejores generales. Entre ellos, el último que pasa al lado confederado es ese famoso, otro conocido nuestro, famoso ingeniero, famoso mayor de ingenieros de Robert Lee. Que se va el comandante supremo de las fuerzas confederadas. Y Lee no era ni esclavista, no, ni esclavos tenía, no era, pero él creía que los estados mandaban sobre la Unión y él apoyaba a su estado, él era virginiano. Entonces empieza a aparecer, en ese tipo de operaciones, la Unión al mando de George McClellan, que sí, fue una nulidad toda su vida, era gran organizador, era un perfecto comandante de intendencia y de estado mayor, pero era un pésimo comandante de guerra. Era un pésimo comandante McClellan, pero ganará la guerra el sur contra el norte o el norte contra el sur. Eso lo veremos en nuestro siguiente programa de Divagando por la historia. Vic Pedrosa. Leopoldo. Victoriano Pedrosa. Esperemos que sea muy pronto. Perdónenos en verdad por habernos tardado tanto en subir videos. Esperamos, como dicen los gringos, catch up. Nos ponemos al tiro. Nos ponemos al día. En 2 o 3 semanas estamos otra vez. Entonces, a ver si subimos ya videos un poquito más seguido. Les agradecemos muchísimo su atención y seguiremos con esta segunda parte de la Guerra Civil Estadounidense en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao.